fichita por acá para comenzar con nuestra sesión de hoy día, estimados estudiantes. Disculpando un poquito la demora, recién he podido conectarme aquí a la sala con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Ya sabemos ustedes cuál nos manejamos aquí en nuestras reuniones periódicas, dejando un día, ¿no? Voy a compartir pantalla y comenzamos el día de hoy, ¿ya? Me confirman, por favor, si se me ve bien, si se me escucha. A ver, por favor, me van Sí comunicando se le por ahí. escucha bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Listo. Entonces, arrancamos nuestra clase 3 ya de nuestro curso, ¿no? Qué rápido avanza el tiempo, qué rápido avanzamos. Y ya, nos toca hoy día hablar de temáticas psicoeducativas, ¿ok? ¿Listo? Entonces, yo voy a presentar acá y arrancamos. Ya está. Bien. Entonces, hoy día nos toca hablar qué temas, qué tópicos, qué, qué prevalencias existe dentro de la psicología educativa que se encarga mayoritariamente de tratar, ¿no? Dice ahí, dentro del universo de la psicología educativa existen problemáticas prevalentes, ¿no? En los 4 factores que influyen para poder tener el éxito en los contextos de enseñanza-aprendizaje. Y es misión y deber del profesional tomar iniciativas respecto a estos, ¿no? Los cuales veremos a continuación, cuáles son y qué hacer con cada una de ellas, ¿ya? Vamos a revisar, pues, diferentes temas dentro de la psicología educativa que la idea es que ¿ya? La idea es que el psicólogo maneje estos temas de algún tipo, un nivel moderado para poder brindar una orientación adecuada. ¿Cuáles son estas temáticas? Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Entonces, los tópicos a continuación. Primero, ¿no? Primer tópico y primera cosa que en cualquier situación, no solamente de contexto de enseñanza-aprendizaje, sino en cualquier situación, en cualquier espacio, en cualquier medio, en cualquier entorno, en cualquier contexto, en cualquier grupo, equipo en general, siempre debemos hablar y deben estar, lo primero, las normas de convivencia o los valores, ¿no? Eso es algo que en psicología al menos, el ente, en este caso la persona encargada de forjar educación, tiene que saber a rajatabla, o sea, eso es de ley, de ley. Lo primero, para cada espacio, para los niñitos de jardín, de primaria, secundaria, de la institución, de la universidad, para todos, 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 normas de convivencia, siempre. Muchas veces hay situaciones que aparecen, y tal vez seguramente increíblemente, seguramente se promovieron cosas o aparecen cosas o dejaron de aparecer cosas, seguramente por únicamente hablar de las normas de convivencia o dejarlo bien estipulado, ¿no? Al inicio. Entonces, las normas de convivencia como primer tema central aquí, que vamos a ver y tratar, ¿no? Cosas dentro de las normas de convivencia como cuáles, los modales, los valores, las reglas, el clima escolar, la horizontalidad y el tipo de comunicación que hay entre docente y estudiante, y en fin. Eso como primer tópico, como primer tema que trata la psicología educativa y que nosotros debemos saber si es que al menos nos estamos forjando y centrando en el aprendizaje. Influye mucho las normas de convivencia en el aprendizaje, obviamente que sí, es un sí rotundo, ¿ya? Eso de ahí. Y siempre de cada tópico que les voy a presentar, vamos a ver nuestra fichita informativa de acción, ¿ya? Que consta de 4 conjuntos, 4 bloques. Que es en el primero, nos dice grado ideal de aparición o intervención. Es una idea de más o menos la idea central o ideal de en cuándo nosotros o en qué nivel nosotros sería importante o más adecuado intervenir o dar una alerta, ¿no? Después vamos a ver las acciones, qué hacer con este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Después ver qué red social de apoyo nos juntamos
o hacemos conjunción con las personas que están en torno al estudiante que estamos a tratar o que vamos a tratar. Y después, cómo capacitar en el colegio de este tema, mediante quiénes y cómo hacerlo. Vamos a hablar. ¿Ya? Por ejemplo, en este tema, en los que son normas de convivencia, el grado ideal de aparición e intervención es en todos los grados. Aquí no hay una rigidez. Es en inicial, en primaria y secundaria. En todos y en todos los salones y en todos los grados siempre va a ser importante recalcar y volver a implementar nuevas estrategias para seguir fomentando las normas de convivencia, los valores en el salón. ¿Qué vamos a hacer con estas normas de convivencia como tema? Nosotros podemos, de acuerdo a ello, si algún estudiante pues está presentando algún tipo de dificultad frente a esto, por ejemplo, el estudiante que es respondón, entre comillas, o tiene una conducta muy desafiante, o es el estudiante es de incomodar mucho a sus compañeros, entendemos que está en una falta frente a las normas de convivencia, ¿ok? Y nosotros podemos frente a esto evaluar, derivar, dar un seguimiento individual y dar un seguimiento con la red social de apoyo, reforzar tutorialmente y dar las charlas y talleres, ¿ok? Y en cuanto, como les digo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un estudiante que le cuesta seguir las normas sociales, por ejemplo, ¿no? Llega tarde, tiene una conducta muy desafiante con el profesor y compañeros. Nosotros tenemos que darle algún tipo de acompañamiento y seguimiento. Entonces, si seguramente con él no se puede, porque seguramente muestra una conducta muy desafiante, lo que sí yo puedo hacer, y eso es una estrategia educativa dentro de las escuelas o colegios, no solamente los colegios, sino cualquier entidad de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este, ya, entonces, deme un segundo, por favor. Un ratito, por favor. Ok, entonces, eso de ahí, estimados estudiantes, ¿ya? Bien, seguimos, disculpen la interrupción. Ok, eso en cuanto a las normas de convivencia. Después, en la red social de apoyo, como les decía, y volviendo al tema, nosotros muchas veces seguramente no vamos a poder lidiar con los estudiantes o se nos va a complicar hablar directamente con los estudiantes. Y en psicología funciona así. Cuando no podemos tratar con la persona directa, tal vez que es la persona que porta la dificultad o el problema, lo que sí sabemos y tenemos que hacer es alianzarnos y hacer sociedad con la gente que está en su entorno de la persona. ¿Ok? ¿Quiénes son estas personas en este ámbito educativo? En los estudiantes, los padres de familia en primer lugar. Al toque nomás. Padres de familia. ¿Ya? Segundo, los tutores, docentes, amigos y compañeros. Amigos y compañeros yo lo pongo en una segunda escala. ¿Ya? Porque entiendo que tiene más influencia en los estudiantes el entorno amical que ellos tengan. Y ustedes ya sabrán, le aseguro aquí los estudiantes, algunos de ustedes seguramente ya trabajan en colegios y saben pues qué tan potente es la influencia de los amigos en los estudiantes, ¿no? Entonces, primero familia, padres, ya, perfecto. Después, como segunda escala, vayamos a trabajar con estudiantes. Yo recuerdo que trabajando hacía eso, ¿no? Si veía un caso muy difícil de un estudiante por ahí no sé, de darle la mano, de darle una orientación, me alianzaba con los amigos de él, los llamaba a conversar y llevaba conversaciones y los resultados estaban, porque entiendo que si la persona no acepta, entonces ella nos está diciendo, mi entorno está tan inadecuado que no tengo otra escapatoria. Ok, entonces tú atiendes a su entorno ahí, ya no a él directamente. ¿Ok?
Eso es la red social, los amigos, en este caso en la parte estudiantil. Tutores, docentes y profesional externo. Con el profesional externo, la comunicación o la red social, eh, ya, un segundito. Ok, en cuanto a la capacitación, estos temas, por ejemplo, este tema en cuanto a las normas de convivencia. ¿Cómo vamos a capacitar y a quiénes? Para empezar, a los estudiantes, y tenemos que involucrar este tema en sus charlas y talleres que vamos a hacer. A los padres de familia, sí tenemos que hablarles en cuanto a las escuelas de padres, tutores y docentes, ¿ya? Tutores y docentes. Eso, eso de allí, ¿ok? Y tutores y docentes ya sabemos en dónde lo hacemos, en la academia para docentes, ¿no? Que lo hemos hablado. Bien, eso en cuanto a ello, a las normas de convivencia. Y al final les he puesto un pequeño rengloncito, ¿no? La directora del colegio debe mantenerse actualizada de lo que se viene realizando con todos los estudiantes. La directora tiene que saber eso de allí, ¿ya? Y esto tú le vas a hacer mostrar, ella se va a dar cuenta, pues, cuando tú estás dando tus charlas, tus talleres, o le muestras seguramente tus estructuras de sesiones, ¿no? Seguramente por ahí le vas a mostrar. ¿Ya? Eso en primer tema, primer tópico, primera tema de la psicología educativa, normas de convivencia es básico. ¿Qué otro tema tenemos? Habilidades diferentes o inclusivas. Dentro del mundo del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sabemos que ahorita incluso estamos en un tiempo en donde hay una ascendencia en cuanto a la estadística de niños que presentan algún tipo de habilidad diferente, como se llama ahora, ¿no? O habilidad inclusiva. ¿Cuáles son mayormente, y según estadísticas oficiales, cuáles son eh, faltan, ¿no? O más hay presencia de las habilidades diferentes, más conocidas, ¿cuáles son? Síndrome del espectro autista, el TDAH, síndrome de Asperger y el déficit cognitivo, como las cuatro principales habilidades diferentes que se ven en los niños actualmente. Y las estadísticas dicen que ha habido un aumento, ¿no? Ahorita están apareciendo más niños que presentan algún tipo de estas capacidades diferentes, ¿ya? Entonces, eso como segundo tópico. El psicólogo educativo, ¿qué hace frente a ello en el colegio? Aquí lo mismo. Aquí lo ideal es que en el grado de ideal de aparición o de intervención sea inicial. ¿Ya? Las acciones que vamos a hacer con ello básicamente son las mismas. Evaluar, derivar, dar seguimiento individuales, dar seguimiento con la red social del estudiante, reforzar tutorialmente y dar charlas o talleres. ¿Ok? Eh, la red social, la red social siempre va a ser la misma para todos, padres, tutores, docentes, amigos y compañeros y el profesional externo. En cuanto, como les digo, al profesional externo, por ejemplo, si yo encuentro un niñito que tal vez tiene autismo, yo lo derivo con un profesional externo. Eh, ¿cómo es mi comunicación con él? No necesariamente tienes que reunirte presencialmente ni virtualmente, pero sí al menos por WhatsApp, un mensaje, una llamada, ¿no? Y que él te comente cómo va ese niño y qué es lo que más o menos en el colegio se tendría que hacer. ¿Ya? Entonces ahí tú estás teniendo una red social de apoyo con el profesional que lo está atendiendo y si es necesario hacer eso, ¿ya? Después, las capacitaciones. ¿Vamos a capacitar referente a estos temas? Claro que sí. Vamos a capacitar, obviamente, no necesariamente a los niños que tienen esta habilidad o capacidad, sino a los padres de familia de estos niños, a los tutores, a los docentes y al personal administrativo. ¿Por qué he puesto personal administrativo? Porque entiendo que todos tienen que estar informados y saber que ese niño tiene una habilidad o capacidad diferente o inclusiva, para que se eviten por allí algunos miramientos, eh, algunas ideas o por ahí juzgamientos. Para evitar ese tipo de cosas, mejor se les informa a todos y se les dice, en el colegio tenemos a 25 estudiantes que presentan habilidad diferentes y son tal, 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 y tiene tal, 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 para que sepamos y los demás no lo agarren a la broma, no bromeen con ello, no sea algo de juzgar. ¿Ya? Entonces es importante que esto lo sepa el de la puerta, el vigilante, sí. Lo sepa el personal de limpieza, sí. Eso de ahí, ¿ok? Eso de ahí.
¿ya? Ok, chicos, eso en cuanto a lo que es en cuanto al tema de habilidades diferentes, ¿ya? ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Ah, seguimos. ¿Qué otro tema es importante hablar dentro de acá? La impulsividad es otro tema muy importante dentro del apartado de la psicología educativa o de esta rama o asignatura, ¿no? Científica. La impulsividad, sabemos que, pues, sobre todo en el jardín, este, existe esto mucho, ¿no? Existe esto mucho, este, de los niñitos, por ejemplo, impulsivos, o no llamarlos impulsivos, tienen conductas y reacciones impulsivas, ¿ya? Entonces, la impulsividad como la falta de control de impulsos es algo que también vamos a tener que ver mucho en el colegio o la parte institucional educativa. Dentro de esta impulsividad, ¿qué vemos, no? La impulsividad verbal, la no verbal, y que esto de aquí más o menos se desata en momentos de juego, incomodidades con compañeros y docentes. Entonces, nosotros, en donde también vamos a detectar esto en alguna regular medida, cuando hagamos nuestros monitoreos conductuales, tanto en los salones como en el recreo. Ahí vamos a ver este tema. Y en cuanto a la impulsividad, que es el otro punto, nuestra ficha informativa de acción, ¿qué nos dice, no? El grado ideal de detección de esto es en el inicial, en nivel inicial. Las acciones frente a esto, ¿qué podemos hacer? Y lo igual, ¿no? Evaluar, derivar, seguimiento individual, seguimiento con red social, un reforzamiento tutorial y las charlas o talleres. Eh, Sabiendo que la red social aquí también es igual. Los padres, los tutores, los docentes, los amigos y compañeros y profesional externo. Las capacitaciones para los estudiantes, sí, porque en cuanto a, por ejemplo, a fomentar en ellos más control de impulsos, sí, es importante que se brinden los tallercitos o las mises, ¿no? Promuevan control de impulsos, manejo de estrés, de emociones, eso de ahí. Para los padres de familia también unas charlitas, unas escuelas de padres interesantes y los tutores y docentes también es importante hablarles a ellos cómo manejar situaciones de impulso, ¿no? Eso de ahí, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿cómo vamos? Preguntas, por favor, consultas al respecto. Este, ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo entienden el tema? ¿Sí se va claro? ¿Sí se va entendiendo la mecánica hasta ahorita? Por favor, alguien por ahí que me haga saber. Ahí está María Alejandra, levanta el pulgarcito. Entiendo de que sí. Estamos claros hasta ahorita. Carla también. Gracias, estimados. Bien, entonces seguimos. En otro tema importante, otro que seguramente ustedes han visto o hemos pasado, ¿no? Tal vez, el tema del apego, ¿no? Y sobre todo en qué grado, en inicial. En grado inicial eh, es notorio y es de saberse que ocurre mucho, estoy aquí, y los alumnitos que cuando el papá o la mamá se va del colegio por dejarlos, ellos lloran, comienzan a cambiar su conducta, un poquito más irritables, qué sé yo. Entonces, el apego sí es importante manejarlo dentro de la parte educativa, sabiendo que también va a tener repercusión con los vínculos con los padres, ¿no? Del estudiante. Ya dentro del puesto esto una pequeña categoría, el apego seguro, el apego evitativo, el ambivalente y el desorganizado. Son 4 tipos de apego que al menos hasta ahorita en psicología se manejan. Y la idea es de que todos los estudiantes recaigan en el famoso apego seguro, el apego seguro, ¿ya? Entonces el apego como un tema que hay que trabajar y hay que hacer algunas actividades o acciones, sí, también. La ficha informativa de acción, ¿qué podemos hacer? La etapa ideal de detección y manejo de esto es lo más ideal es hacerlo en la parte inicial. Ya, las acciones ya sabemos ya lo mismo, ¿no? Evaluar, derivar y lo que ustedes ven ahí en el cuadrante de acciones. En la parte de red social también corresponde a lo mismo, ¿ya? Corresponde a lo mismo. Y en la parte de capacitación, eh,
a los estudiantes y podemos trabajar algunos tallercitos o dinámicas lúdicas con estudiantes, sí, ahí está. Estudiantes, a los padres de familia, a los tutores y docentes, ¿ya? Es importante brindarles algunas herramientas o estrategias de abordaje, por ejemplo, en situaciones en cuanto a los docentes se les complica cuando ven algún tipo de estas situaciones, ¿no? El apego. ¿Listo? Eso de ahí. ¿Qué otro tema seguimos? Los problemas de aprendizaje, ¿no? Los problemas de aprendizaje. Entendiendo que son eh, dificultades que aparecen en los estudiantes, no como habilidad diferente, pero sí como algo que se puede estimular y se puede mejorar o potenciar en ellos, ¿no? Mm, dice, ¿no? Los problemas de aprendizaje pueden ser difíciles de definir. Se podría decir que son desviaciones en el procesamiento que se producen en una o más zonas del cerebro, ¿no? Entre los más recurrentes tenemos a los que ustedes están viendo allí, ¿ya? A los que ustedes están viendo allí. ¿Cuáles son? La famosísima, la famosísima dislexia, la famosísima dislalia, la famosísima ecolalia, la famosísima disgrafía y la famosísima discalculia. ¿No? Entendiendo que son situaciones o son problemas que presentan los estudiantes, pero que tienen una muy rápida, no rápida, pero muy eficaz solución cuando se los somete a terapia de estimulación o terapia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso también es una situación que nos vamos a encontrar en los colegios, instituciones, en universidades o parte académica, los problemas de aprendizaje, ¿ok? Nuestra fichita informativa de acción nos dice que aquí, sobre todo la fase de detección y de tratamiento es en la parte primaria, en la sección primaria. Tal vez en el jardín todavía no se presentan mucho de estas situaciones o no son tan visibles o notorias. Las acciones ya sabemos cuáles son. La red social de apoyo ya también sabemos cuáles son. Eso no difiere mucho, estimados estudiantes, de los temas, ¿no?, que estamos viendo. Y las capacitaciones, sí, vamos a capacitar a los padres de familia para ver qué les podemos brindar a ellos, que pueden hacer con sus hijos en casa para estimular eso. Eh, a los tutores y a los docentes también tenemos que capacitarlos frente a esto, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, como cuarto punto y cuarto apartado, perdón, como otro tema, los problemas de aprendizaje que mayormente son tratados en el nivel primaria y derivados, obviamente. Nosotros en el colegio no vamos a tratar esto. Lo que hacemos es evaluar y es derivar. Y lo que sí podemos hacer es dar seguimiento, ¿no? Individuales, seguimientos con red social, eso sí. Eso sí. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro temita? A ver, dentro de la parte, ya entramos a primaria, ojo, ya estamos en primaria ya. Este otro tema, ¿no? Ya ustedes imaginarán la repercusión y el impacto que esto tiene en la salud de los estudiantes. El famoso bullying. Y el famoso bullying, entendido también ahora en los tiempos, no solamente dado de manera presencial o física, sino que ya hay algo que se llama el ciberbullying o el bullying cibernético, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el bullying es un acontecimiento en donde existe una víctima y un agresor, y existe una dinámica de violencia, de amenazas, de hostigamiento, de acoso físico o verbal que se le hace a los estudiantes. Se hacen entre estudiantes, ¿no? ¿Ya? Se presenta, dice, principalmente en los colegios entre estudiantes y sus causas se deben a una predisposición a la violencia del agresor. Por ahí no falta, pues, el estudiante que se quiere aprovechar, el que se cree el bacancito del salón, y el que cree que va a promover buenas cosas o el que tal vez se refugie en estas dinámicas para solventar algunos problemas que él tiene también, ¿no? Entonces, existen cuatro tipos: el físico, el psicológico, el verbal y el cibernético. Yo siempre digo, ¿no? Eh, puede haber un, un bullying o una violencia psicológica sin necesidad de una física, sí, pero una violencia física sin repercusión psicológica no hay, no hay. Una violencia física influye también, impacta ya, y hay una violencia psicológica.
¿ok? Eso de allí. ¿Qué podemos hacer con el bullying? Lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Detección primaria, las acciones ya sabemos, evaluar, derivar, seguimientos. Apoyarnos en las personas que seguramente, pues, por ejemplo, con el estudiante que es agresor, ¿no? Vamos a trabajar en el colegio, detectamos quién es el agresor. Y seguramente con él yo no puedo seguramente llevar bien una orientación psicológica porque seguramente se nos complica, es muy desafiante y demás. Lo que me tocaría ahí hacer es hablar con los padres, asociarme con amigos y demás, ¿ya? Y las capacitaciones, sí, pues, capacitaciones y charlas a padres de familia, a tutores, a docentes, al personal administrativo, ¿ya? Eso de ahí. Eh, Bien, es importante aquí, he puesto personal administrativo, es importante que ellos sepan por qué, porque el personal administrativo también son ojos y son monitoreos, monitoreadores, son monitores para propiciar y a fomentar que esto deje de ocurrir, ¿ya? A ver. Ya. Eso de allí. Eh, Eso en cuanto al bullying, estimados estudiantes. Eso en cuanto al bullying. Es importante saber tener en cuenta que muchas veces el bullying es invisible, muchas veces si creemos que no hay este tipo de situaciones, por eso es importante estar comunicados con los estudiantes. Es importante mantener una comunicación ahí a raya con los estudiantes. ¿Ok? Esto de allí. ¿Qué otra cosa más? Como temita, a ver. Ya vimos bullying, ahora nos toca, ya pues, tema emblemático, ¿no? Tema muy recurrente, tema para hablar tal vez horas y horas en cuanto al tema de los hábitos de estudio. El tema de hábitos de estudio es un tema eh, que siempre vamos a tener que trabajar seguramente con los estudiantes, dándoles estrategias, hablando de la organización, que es bueno la planificación, la relajación también como forma de organizarse y hábito de estudio, ¿no? Ya, acá comparte nuestra compañera eh, Stephanie Camargo, dice, ¿no? Hay que saber identificarlo. Muchos interpretan el juego brusco como algo normal. Sí, pues sí, eso suele pasar, ¿no? Muchas personas creen que es natural, que es habitual y que es algo sano, que el estudiante tenga esos juegos bruscos, como tú dices, ¿no? Y muchas veces no es así. Por ahí muchas veces ya son señales que si no se trata a tiempo, eso puede llegar a empeorar, ¿ya? Puede llegar a empeorar. Eso como en cuanto a lo que tú mencionas, estimado. Eh, entonces, los hábitos de estudio, gracias por compartir, volviendo al tema, los hábitos de estudio como conjunto de rutinas y técnicas, ¿no? Que mejoran la capacidad para adquirir conocimientos, que nosotros es importante que les brindemos a los estudiantes y hablemos con ellos, ¿no? Hablemos con ellos y tratemos el tema en el colegio. ¿Cómo vamos a tratar el tema? Así, lo que dice nuestro fichito informativo. Vamos a trabajarlo, sobre todo en la primaria, es en donde ya vamos a formar a los chicos, a comenzar a brindarles estrategias de organización frente a actividades académicas o de estudio. La primaria, ¿ya? Las acciones ya sabemos, la red social de apoyo también, ya sabemos con quiénes podemos alianzarnos, con quiénes podemos eh, darnos la mano o buscar socios en cuanto a algún estudiante esté fallando mucho en esto. Y las capacitaciones, ya sabemos. Capacitar a los estudiantes, a los padres de familia, a los propios tutores, a los docentes, en las charlas o talleres que tengamos con ellos. ¿Listo? Eso de ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro temita tenemos por acá? Ya vimos lo que es los hábitos de estudio, como también un tema muy importante en la educación. ¿No? Otro tema importantísimo, que son la educación sexual integral.
o las llamadas ESI, ¿no? La educación sexual integral. Nos dicen pues que son un conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, difusión y divulgación acerca de la sexualidad en todas las edades del desarrollo, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva, ¿no? Ya los estudiantes comenzar a hablarles de los cuidados de nuestro cuerpo, del explorar nuestro cuerpo, de cómo es nuestro cuerpo, qué partes existen en nuestro cuerpo, y hablar de también fisionomía del cuerpo, cuidados, la privacidad, la planificación, los géneros. Es importante dar una introducción y que los estudiantes ya sepan al menos esto, porque esto también es psicología, ¿ya? Tal vez corresponde más al apartado de sexualidad, pero sí es un tema psicológico porque impacta en la salud mental, los conocimientos que se tengan acerca de este tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Nuestra fichita informativa siempre nos dice, ¿no? En primaria mayormente siempre se detectan casos y ya se va viendo la situación. Por ejemplo, yo me acuerdo que les comparto, ¿no? En el colegio donde yo trabajaba existía, había, ¿no? Una alumnita de la clase de segundo de primaria y era notorio la acción que ella hacía, ¿no? Ella, por ejemplo, se masturbaba constantemente con la carpeta, ¿no? Y la profesora siempre me lo hacía saber, siempre me comunicaba y, por ejemplo, eso es sexualidad y eso es un tema que sí hay que hacerlo notar porque muchas veces esta sexualidad o estas manifestaciones sexuales son indicadores de que están ocurriendo cosas en la psiquis de la persona o en su vida, de su familia o su psicología, en la parte de bienestar psicológico, son a veces indicadores que están ocurriendo cosas. Puede ser una manifestación de ansiedad, puede ser una manifestación de vergüenza, una manifestación de sentirse culpable de algo, qué sé yo. Entonces, eso de allí siempre es importante mantenerlo ahí en cuenta también, ¿ya? Les comparto esa historia, esa anécdota, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos la fichita informativa, nos dice que en la primaria más o menos es donde comienzan a ver esta lupita en cuanto a las ESI, a la ESI. Las acciones que vamos a tener y que tenemos en nuestra potestad están allí. Las acciones, la red social de apoyo también, y la capacitación también están allí. ¿A quiénes vamos a capacitar? A estudiantes, a padres de familia, tutores y docentes. ¿Ok? Y docentes. Eso de ahí. Nelly, buenas noches. Levantas tu mano, quieres opinar, te escuchamos. Sí, buenas noches. En cuanto estábamos hablando sobre el tema de la masturbación y problemas de sexuales, mayormente se ven casos de pornografía, ¿no? Que ahora que los jóvenes o los adolescentes tienen más acceso a la virtualidad, entonces, ¿cómo serían nuestras acciones en casos de que tienen adicciones a pornografía? En caso de un adolescente con adicción a la pornografía. ¿Y cómo se podría detectar ese caso y cuáles serían las acciones del psicólogo educativo? Ya, ok, gracias. A ver, una situación en que un estudiante adolescente en la parte secundaria tiene un hábito muy constante a consumir pornografía, entiendo, ¿no? Ya. Sí, En ese caso, bueno, sería cuestión de conversar con él, porque seguramente si nosotros estamos sospechando eso es porque algo hemos visto, ¿no? Ahora, nosotros tampoco, hago un paréntesis, dentro del colegio tampoco vamos a hacer, pues, detectores de todos los problemas, porque seguramente algo por ahí se escapa y no, eso no tampoco recae en nuestro poder. Sí, nuestra idea inicial y nuestra misión sí es dar un monitoreo en cuanto a ello, pero no vamos a cubrirlo todo, pues, ¿no? Bueno, yo digo que en casos como estos, seguramente sea uno de los casos más difíciles de detectar y de trabajar. Pero bueno, vamos a hablar en el caso de que se detecte, pues, o hayan señales de un estudiante que que es
que tal vez tiene una recurrencia muy constante a la pornografía. En ese caso, lo primerito es hablar con los padres. Si ya sabemos algunas o ya tenemos evidencia clara de que este estudiante consume esto de acá, tenemos que dar un aviso a los papás y dar un aviso y intentar la oportunidad de conversar también con el estudiante, ¿no? Esto es algo que no es sano para los estudiantes y más aún si están afectando pues ya a factores y temas personales de los estudiantes. Entonces lo que tenemos que hacer es, tal vez para evaluar, tal vez una evaluación a esto no, pero yo sí de frente yo diría una derivación. Este, no hay un test que probablemente te vaya a arrojar, que tampoco podemos tomar un test para detectar problemas, trastornos, esto. No, porque también entendemos que son adolescentes y en la adolescencia todavía no hay consolidado un trastorno como tal, o adicción. No podemos hablar de adicción en adolescentes todavía. Lo que sí podemos hablar es de hábitos de estudio, sí podemos hablar de costumbres muy cercanas a eso. Entonces, lo primero, yo lo que haría es, si detecto, ya tengo mi forma de detectar, ya tengo mis fuentes, ya tengo mis referencias, ya tengo mis señales, mis alarmas, mis indicadores que me dicen, oye, tal estudiante tiene un consumo alto en pornografía. Lo que yo haría es, lo primero es hablar con él. Yo lo llamo y le doy la confianza del mundo, me abro con él, ¿no? O sea, que él sienta confianza como psicólogo que soy, para que él me confíe y que me cuente qué es lo que está pasando. Porque también entendemos que el consumo excesivo de pornografía también indica temas elevados de situaciones familiares, por ejemplo, negligentes, que no tienen una supervisión constante con el hijo o tienen mucho tiempo a solas, los estudiantes o los adolescentes. Por ahí ya nos vamos enmarcando, ¿no? Primero hablo con él y si él me manifiesta que sí, pues realmente tiene este consumo habitual, yo lo derivaría, ¿no? Porque esto sí entiendo que es algo que repercute en su salud y conversaría con los papás y les diría que pues su menor hijo necesita una intervención más especialista para pues cambiar estas formas. Y los primeros que tal vez tengan que cambiar algunas cosas sean los padres, porque muchas veces culpamos a los estudiantes, pero entendemos también que la adolescencia y lo que es el desarrollo, si no tienen un rigor, si no hay un orden, si no hay una parte de límites y responsabilidades, por ahí también vienen desviaciones, ¿no? Entonces, también es importante hablar con los papás. Señora, señor, usted, ¿cuánto tiempo trabaja? ¿Qué tanto conversa con su hijo? ¿Qué tanto monitorea el celular que él tiene? Y yo al menos lo que tengo entendido y lo que yo aconsejo a los padres es que esos padres conozcan la clave de los celulares de sus hijos y entren a revisar lo que ellos consumen, porque eso tiene que ser así. Son estudiantes todavía y son menores de edad. Están sujetos a la autoridad bien dada y democrática de los padres y la supervisión y revisión de los consumos que su hijo tiene. Pero seguramente, seguramente algunos se dejan llevar por la buena onda que tienen con sus hijos y la, entre comillas, buena relación que tienen y creen que eso también libra de otras cosas que las pantallas, al menos y las tecnologías, brindan mucho a los estudiantes o personas. Entonces, yo diría que lo primero que hay que trabajar ahí es con los papás y monitoreo y cómo está haciendo esa supervisión familiar. Yo recomiendo a los padres siempre, señora, en momentos improvisos y de sorpresa, hijo, trae tu celular, yo lo desbloqueo porque sé la contraseña y yo comienzo a revisar qué es lo que estás hablando, qué es lo que estás haciendo. Y yo ahí, la verdad, de privacidad, sí, pero también entiendo que la privacidad tiene que tener un límite, tiene que tener un orden y tiene que tener una supervisión, ¿ok? Y eso muchas veces se logra con la confianza también de los padres, ¿no? El papá, para evitar llegar a esos extremos de pedirle el celular y todo eso, es importante mantener una buena relación real, sana y transparente de comunicación. ¿Ya? Eso de allí, Nelly, no sé si respondí tu consulta. Sí, sí, psicólogo, sí, me gustó mucho porque entendí que es muy importante la responsabilidad de los padres, ¿no? Como autoridad y como la relación sana y transparente entre sus hijos y entre ellos, ¿no? Ujú. Sí, Ok, gracias, gracias, eso gracias. educa.
Gracias a ti Ujú. por la consulta. Bien, entonces, gracias. Entonces, a ver, continuamos y continuando con los temitas, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Autoestima. Volviendo a la parte del tema, autoestima es otro de los tópicos o temas que dentro de lo que es el campo educativo vamos a trabajar. Sabemos que la autoestima es fundamental para propiciar y promover una buena educación y que esos enseñanzas y esos recursos y esos conocimientos que vamos captando, pues recalen las personas. Una persona con una baja autoestima, una baja autoimagen, un bajo autoconcepto, bajo afecto o autoafecto, no va a funcionar igual o no va a tener una experiencia académica de aprendizaje igual que una persona que sí lo tiene. ¿Ya? Entonces, el tema de autoestima, velar por la autoestima de nuestros estudiantes, sabiendo que es un tema importante, vamos a tener que saberlo y hablarlo. ¿Cómo? Nuestra fichita informativa ya nos dice qué hacer. Eh, la primaria es tal vez el grado ideal de ver este tema, ¿ya? Las acciones, ya sabemos, mayormente son las que ustedes ven allí, siempre, casi no varía eso. La red social de apoyo también no varía, nos podemos alianzar con cualquier, por ejemplo, un estudiante que tiene muy baja autoestima, se le nota en su conducta, en su forma de hablar, de caminar, de expresarse, dice que no vale para nada, de que todo le apesta, tiene una baja autoestima, tiene una baja conexión con el mundo incluso, entonces, este, tal vez poco puedo hacer allí. Puedo hacer, sí, tal vez poco. Y lo que tengo que hacer acá es ver qué está pasando en casa, al toque nomás. Por eso, yo les cuento que trabajo monitoreando a internos de psicología y hago actividades con ellos. Y lo que les digo a ellos, por ejemplo, no es, tú vas a un colegio y ves que un estudiante desafiante, que no te hace caso, que te ignora, eso para ti debe ya decirte de que el estudiante te está diciendo, yo ya no puedo más conmigo. La vida me ha dado a entender de que lo que yo tengo es intratable y por eso es que mejor ignoro a lo que me digan, me aconsejen o hagan conmigo. Yo ya perdí las esperanzas conmigo mismo. Por eso que mejor ya no hago caso a nadie. Les recomiendo esto como una estrategia mental para que ellos no se asusten o no se sientan mal, porque seguramente pueden malinterpretarlo como el estudiante me tiene cólera, me ignora y se la agarra conmigo. No, no es eso, sino que en estudiantes en donde tienen una realidad bien difícil, ellos ya han aprendido algo que se llama ¿cómo se llama esto? Hay una palabra muy, muy bonita que es la indefensión aprendida o la desesperanza aprendida, ¿no? Ahí está, desesperanza aprendida. Uno aprende a desesperanzarse en cuanto a la situación que vive en familia. Y seguramente yo con este estudiante hablo y le pregunto cómo te va con tus padres y lo primero que me van a decir es me llevo pésimo, porque ni hablo con ellos ni los veo porque paran trabajando y más cuando vienen tengo problemas. Ya pues, ahí está la respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Entonces, qué triste la verdad, qué pena. En algunos estudiantes, yo conocí estudiantes que tienen situaciones familiares muy difíciles, realmente muy complicadas. Y lo que podemos hacer allí es intentar hablar con los padres, darles a los estudiantes mostrarte tú como tal vez una figura también para ellos, ¿no? Está bien, tú no tienes un padre en casa, seguramente trabaja, es ebrio, borracho y no te da esa relación de padre, no te brinda eso. Yo como docente, como psicólogo, puedo brindarte algunas ideas y pautas para que tú copies de mí, ¿no? Y tú sigas tu vida, porque a mí también me pasó, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Los estudiantes que carecen de algunas figuras maternales o paternales son bastante probables que se apeguen a acciones y conductas que ven en docentes, porque pues están cubriendo algunas cosas que no tienen en casa. Y si podemos hacer eso para bien de ellos, para bienestar su salud, hay que hacerlo, ¿no? Eso de allí, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la autoestima, acciones, red social y las capacitaciones. Vamos a trabajar esto con estudiantes, con los padres de familia, los tutores y los docentes. Vamos a hablar con ellos de lo que es la autoestima, cómo, porque a la hora de hablar de autoestima no es simplemente decir, oye, quiérete más, sino es dar las herramientas y brindarles ideas de cómo
hacer para que ellos comiencen a quererse más? Porque entendemos de que ya lo han intentado y lo siguen intentando, pero seguramente no lo logran, no lo logran. Entonces, claves, ideas para descubrirte a ti mismo y ver esas cosas que no ves todavía, ¿no? Ah, qué interesante, qué bonito. Plantear charlitas así, talleres así, que motiven a los estudiantes, ¿no? Que enganches, que generes conexión. Ya, eso como otro tema dentro de lo que es la parte primaria, sobre todo la parte de autoestima. Si nosotros trabajamos esto bien aquí, seguramente vamos a propiciar y fomentar chicos que llegan a la parte secundaria y éxito y futuro con ya bien sabidos del tema, ¿no? Otro temita que se conecta bastante y de arranque, ¿no? Con el tema anterior, la motivación, pues. O sea, hay una relación directa entre tu autoestima y tu nivel de motivación, obviamente. Si tú eres una persona que te aprecia y te valoras por lo que eres, obviamente vas a generar y vas a propiciar, vas a estar más motivado frente a lo que tienes que hacer y a lo que te planificas, ¿no? Entonces, entendiendo que hay motivación intrínseca y extrínseca, ya, es un concepto breve de lo que es la motivación, ahí siempre les he puesto un pequeño definición. Vamos a ver qué podemos hacer en el colegio y no difiere mucho de lo otro, ¿no? Ya sabemos que mayormente siempre se repite. En la primaria, más o menos ya vamos tanteando esos estudiantes que los vemos más motivados a la acción, los vemos más motivados al hacer y demás cosas. Las acciones, evaluación, derivación, seguimiento, ya sabemos qué es lo que debemos hacer respecto a ello también, las acciones nos lo dicen. La red social también, ¿no? Como les repito, es importante saber de que con el estudiante, si no podemos lidiar con el estudiante, nos aliamos, nos alianzamos y nos asociamos con los padres primero y con los amigos más cercanos a él segundo, como segundo orden. Créanme que va a tener una repercusión súper importante y muy, muy notoria. Yo recuerdo que en el colegio también, para trabajar con un estudiante que estaba por ahí en malos pasos, un tema de alcohol y drogas ya en cuarto de secundaria, hablando con él no había resultados, seguía inmerso en ese mundo. ¿Qué hice? Trabajar con los estudiantes, con sus amigos que son estudiantes también de su salón y conversé con ellos de una manera bonita, ¿no? Haciéndoles más o menos ideas, si ellos dejan que su amigo conocen algo diferente sobre todo, ¿no? Para que promuevan en su amigo otras cosas, ¿cómo lo van a ver a él después, ¿no? Y por ahí íbamos reflexionando, íbamos compartiendo ideas, ellos se iban proyectando en el futuro y de alguna manera sí influyó bastante en este chico, ¿no? En el estudiante que al final sí pudimos lograr algo con él, ¿no? Entonces, eso son los seguimientos, pues en las conversaciones que tú tengas con los estudiantes también, influencias. Y saber de que ellos influencian en él también, en su conducta y en sus hábitos de estudio, en sus hábitos de vida. ¿Ya? En las capacitaciones, en los estudiantes, en los padres, tutores y docentes. ¿Ok? Eso de allí. No perdamos las esperanzas, ¿no? Seguramente ya les está calando una idea de que no perdamos las esperanzas cuando vemos que con el estudiante directo no podemos hacer nada. No, ahí no se acaba la cosa. Ese estudiante tiene influencias. Si tú trabajas con esas influencias, vas a cambiarlo él. Eso es algo que sale de la psicología, de lo que se llama la psicología sistémica, o la parte sistémica, o la ciencia sistémica. ¿Qué dice la parte sistémica, o la teoría de los sistemas? Dice que los seres humanos todos estamos inmersos en sistemas, no somos seres unitarios. Siempre estamos asociados en sistemas. Y si basta que haya un movimiento, un cambio en ese sistema para que todo cambie, entonces yo cambio, ¿no? Por ejemplo, si mi padre, mi familia cambia, probablemente todos los de mi familia van a cambiar. ¿Y qué? Y ahí eso indicó de que hubo una intervención con cada uno de los integrantes. No, solamente ha habido un cambio en un integrante, para que ese integrante modifique todo el sistema. Hay un cambio general, ¿no? Así como por ejemplo, la famosa llamada, ¿cómo se llama esto? Efecto mariposa. Efecto de ondas, efecto de olas, efecto bola de nieve, efecto de caos y orden, ¿no? Basta un pequeño giro al inicio, un pequeño movimiento inicial y todo lo demás ya comienza a cambiar, ¿no? Así como los piezas dominó que han visto ustedes seguramente
en las redes sociales, ¿no? Mueven la primera fichita de todo el caminito de fichas, le dan un empujoncito al primero y los demás comienzan a derrumbarse en un círculo grande, ¿no? Así, un camino. Ya, pues ese es efecto sistémico. Basta solamente un cambio en el sistema de esa persona, o en el conjunto de relaciones que ésta tenga para que todo cambie. Entonces, no nos preocupemos si es que directamente con el estudiante no logramos cambios. Podemos influenciar de manera positiva hablando con las influencias que él tiene o con la gente con quienes él se junta, ¿no? ¿Ya? Eso de allí. Por eso la lógica que está detrás del por qué les digo, apóyense bastante en la red social o las personas que están, que acompañan mayormente a este estudiante. ¿Qué más? Otro tema importante que debemos saber también, las habilidades sociales. Y esto se ve mucho en los estudiantes, los cohibiditos, los que les cuesta socializar, los tímidos, los que les cuesta hablar. Y no lo digo por estudiantes que tal vez también es una forma de ser y se entiende que quieren comportarse así, no sean tan sociales y abiertos, está genial. Pero el tema es cuando ya comienzan a haber problemas en cuanto a esto, ¿no? Entonces, las habilidades sociales como una idea también dentro del apartado de la psicología educativa que promueve el bienestar psicológico y el aprendizaje como tal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué habilidades sociales son básicas? Y al menos los estudiantes deberían saber hacer. El escuchar, el iniciar una conversación, el formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, realizar un cumplido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema dentro de todos los tópicos de la psicología educativa, las habilidades sociales, que son, pues, dice ahí el concepto, ¿no? Leyendo, dice, conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, ¿no? Es decir, que es aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Ayuda a conectar con gente, ¿no? Se atribuye una tribu, y ya sabemos, pues, que los seres humanos somos sociales al 100%, ¿no? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con este tema? Ya sabemos. En la parte primaria es más o menos donde ya vamos tanteando. Acciones, ya las de siempre. Red social también. Y las capacitaciones, sí. Podemos fomentar y potenciar estas habilidades sociales en los estudiantes, sí. Con las charlas y talleres, con los padres de familias, con los tutores y docentes, sí podemos. ¿Ok? Sí podemos. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Acá está otro tema importante, ¿no? Ya que ahorita vamos a hablar. Sin antes preguntarles, estimados estudiantes, ¿cómo vamos? Algunas preguntas, por favor, consultas. Ustedes saben que a mí me gusta que me pregunten, así que por favor, pregunten. O si todo está claro, o si todo está bien, si todo está correcto, si se va entendiendo, por favor. Por ahí algunas señales. Carla levanta la manito. Gracias, Carla. Nelly, ¿alguna consulta al respecto, estimada? A ti que te gusta preguntar y participar. A ver, dame una pregunta que tengas o consulta. O todo está claro, todo se entendió, apelando a tu aporte. ¿O quién más? A ver, acá. Nelly está. Nelly, te pregunto. Y si no, también pregunto a Elizabeth, Elsa y acá la gente que está conectada. Me van diciendo que todo está claro. Entonces, si todo está claro, seguimos. Sí, sí, psicólogo, todo está claro. Ya. ¿No tienes alguna preguntita por ahí? Así que te salga de la impronta, así, una pregunta. ¿O todo está claro? Seguimos entonces. Ya, ya, gracias. El otro tema, ¿no? Siguiendo con los temas y revisando los temas. La procrastinación. Procrastinación. Un tema, pues, recontra archiconocido en la parte educativa, ¿no? Los chicos que procrastinan o que tienen una actitud procrastinante, ¿no? No hay que llamarlos procrastinadores, porque estaríamos atribuyendo a su forma de ser o conducta o personalidad o identidad. No es tanto eso, sino que es la forma en cómo se relacionan ellos con sus actividades, que es una forma procrastinante, ¿no?
Entonces, ya sabemos que básicamente es posponer las responsabilidades o tareas para últimos momentos, creyendo o teniendo una esperanza de que así va a ser mejor y al final, nada es mejor, todo es peor. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la procrastinación? Pues experimentan altos niveles de estrés, es común que se tenga una mayor carga sobre las relaciones sociales, puede presentarse un resentimiento entre amigos, familiares y compañeros, sobre todo en la parte educativa. También hay procrastinación, ya sabemos, en trabajo, ¿no? En parte laboral también hay, ¿ya? No solamente en la parte educativa, universitaria, escolar. ¿Qué vamos a hacer respecto a ello? Ya sabemos. Vamos a, en la parte primaria es digamos, el apartado inicial donde vamos a detectar eh, en las acciones, vamos a evaluar, vamos a derivar, vamos a dar seguimientos, reforzamiento tutorial y las charlas o talleres con docentes también. Y con los estudiantes. En la red social ya sabemos con quién apoyarnos. Y en las capacitaciones, estudiantes, padres de familia, tutores y docentes. Ya sabemos ello. ¿Ok? Eso, Elizabeth se unió, dice. ¿Ya? Eso de ahí, estimados estudiantes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos. Otro tema, ¿no? Otro tema importante dentro del apartado de lo que son los tópicos, diferentes temas dentro de la psicología educativa, los estilos de aprendizaje. Ya hemos hablado, ya lo hemos hablado que sea un poquito en la primera clase, que son los estilos de aprendizaje, ¿no? Son, digamos, esos medios más reforzados por los cuales tenemos, que tenemos y por los cuales, digamos, cala mejor la información o la información exterior que viene de afuera y que la procesamos mejor. Nosotros tenemos, al menos hay categorías de los estilos de aprendizaje. Hasta ahorita hay 5, ¿no? ¿Cuáles son? El visual, el auditivo, el lingüístico, el kinestésico y el mixto. Entendiendo que el visual es una persona que capta mejor las cosas viendo figuras, colores, geometrías, gráficos, ¿no? Ese es el visual. El auditivo, pues es la persona que más cala en la información o más se le queda la información o procesa mejor la información que recibe, que proviene de algún material auditivo, ¿no? Charlas, conferencias, música, grabaciones, podcasts. Yo, por ejemplo, les cuento, yo soy bastante auditivo. Me gusta mucho escuchar para aprender, ¿ya? El lingüístico, por ejemplo, que también les cuento que soy bastante lingüístico, es la persona que le gusta mucho lo que es la parte letras, ¿no? El léxico, las palabras, las formas de las palabras, las oraciones, la entonación de las palabras, la voz, el tono, la agudeza. Entonces, la persona lingüística es la persona que está pegada bastante a la letra, a la lengua, al lenguaje, ¿no? Quienes, por ejemplo, ejemplos básicos, tenemos a eh, los autores de libros, ¿no? Los compositores de música, ¿ya? Los bibliógrafos, los periodistas, analíticos, los investigadores, eso de ahí. Los kinestésicos son personas que mayormente aprenden haciendo, ¿no? Y son bastante de movimiento. Kinestésico, kinesis es acción, ¿ya? Entonces, los kinestésicos, por ejemplo, ¿quiénes? Ejemplos prácticos, Paulo Guerrero. Es deportista, es hacer algo, es moverte, es acción, entonces es kinestésico. Messi, Cristiano Ronaldo, todos los deportistas del mundo, yo me atrevería a decir de que tienen elevado el estilo de aprendizaje kinestésico. Mayormente ellos aprenden haciendo, moviéndose, practicando algo, ¿ya? Y el mixto, que en sí no es una categoría, pero sí engloba, es que nos dicen que son las personas que tienen de 2 a más de esto, ¿no? 2 a más categorías sumadas. Hasta hay personas que tienen las 4, ¿no? Ya podríamos considerarlas pues superdotadas, ¿ya? Eso de ahí. En cuanto a los estilos de aprendizaje, ¿qué podemos hacer respecto a esto en el colegio o en el, o en el, o en la parte educativa? La ficha informativa nos dice
En la primaria, sobre todo, las acciones es evaluar. Por ejemplo, hay un test, como les decía y les compartía, hay test que miden ¿cómo se llama? Miden los estilos de aprendizaje, ¿no? Ojo, ¿ya? ¿Ya? Que miden los estilos de aprendizaje. Entonces, podrían ustedes tranquilamente, los que están interesados y trabajan en instituciones, universidades, colegios, tomar este test, ¿no? Y ahí te sale rapidito, ¿no? Este estudiante predomina kinestésico, este estudiante le predomina el lingüístico, y así. Y brindárselo a los tutores, a los docentes, porque les facilitas la clase, ¿no? Después lo demás, capacitarlos también a los estudiantes, a los padres de familia, tutores y docentes, en el mismo tema. ¿Listo? Pasamos al nivel secundaria, ¿ya? Pasamos al nivel secundaria y esto ya entramos aquí a un tema bastante interesante, importante, y tal vez ya de mayor grado, ¿no? La famosa ansiedad. La famosa ansiedad entendida como pues una manifestación o dificultad psicológica, que en grados elevados produce hasta intentos de suicidio, ¿no? Entonces, en estos casos sí va a ser importante ya la derivación, en caso nosotros detectemos y veamos un tipo de esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? La, en la secundaria sobre todo, ¿no? Ya se comienza a consolidar como tal. Las acciones, evaluar, derivar, seguimientos. La red social de apoyo, ya sabemos, siempre es la misma. Y las capacitaciones. Capacitaciones. Este, a los estudiantes, a los padres de familia, tutores y docentes, ¿no? Eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Algo semejante a esto, la depresión. Tema depresivo en parte educativa, ahorita se sabe que hay muchos estudiantes, hay una gran cantidad, una gran estadística de estudiantes que tal vez manifiesta sentirse en una etapa depresiva, ¿ya? Eso de allí, ¿ok? Entonces, como qué consecuencias o repercusiones pueden tener las manifestaciones, dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva, baja autoestima, falta de esperanza, pensamientos, alteraciones, cambios en el apetito y sensación de cansancio. Son algunos de los síntomas, ¿no? Este, de la depresión. ¿Qué hay que hacer con esto? También lo mismo. En caso de detectar, derivar. No lo podemos trabajar nosotros como tal, lo que sí podemos dar una sesión o acompañamiento después. Y las capacitaciones, estudiantes, padres de familia, tutores y docentes, ¿ya? Eso de ahí. ¿Qué otro temita? La ideación suicida. Es otro tema. Por ejemplo, aquí en Trujillo, en Perú, Trujillo es una ciudad del Perú, para los que tal vez no están en Perú o no conocen Perú mucho. Eso de, el año pasado hubo un boom a nivel educativo en cuanto a saberse que estudiantes colegiales estaban siguiendo mucho estos retos de TikTok y de que estos retos muchas veces caían en muertes, ¿no? Hubo un caso aquí de un estudiante que falleció por este tema, ¿no? Entonces, eso o también lo que es la ideación suicida como una predisposición a una planificación de muerte. Entonces, siempre hay que estar atentos con los estudiantes, hay que hablarles no de la ideación suicida, sino a fomentarle cosas que reduzcan su ideación suicida, es lo ideal, ¿ya? Eso de allí, ¿ok? Entonces, esos son, les he puesto algunos indicadores, algunas cositas que más o menos vamos encuadrándonos para entender un poco más la ideación suicida, ¿ya? Eh, entonces, en el colegio es importante que el psicólogo maneje este tipo de informaciones o el ente educativo, ¿no? O la persona que se encarga del aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? Derivar. En el grado ideal de más o menos ya percibir esto es en la secundaria. Las acciones es evaluar y derivar, es en caso hay. Lo que podemos hacer después nosotros es hacer seguimientos, reforzamientos y charlas o talleres. La red social de apoyo ya sabemos. Primero, los padres y segundo, los amigos. Ya sabemos. Y las capacitaciones a estudiantes, a padres de familia, tutores y docentes. ¿Ok? Eso de allí.
como parte de este temita, ¿ya? ¿Qué otra cosa por acá? Ya. Otro temita, ¿no? Los trastornos de la personalidad o lo que se llaman dentro de la psicología, ¿no? Seguramente esto lo vamos a distinguir en algunos estudiantes que sus formas de ser o sus conductas vayan manifestando, ¿no? El estudiante, el evitativo, el antisocial, el límite, el dependiente, el obsesivo compulsivo son los trastornos de personalidad más comunes que podemos nosotros ver, encontrar en las personas y por ende en los estudiantes. ¿Ya? Entonces, en cuanto a ello, también lo mismo, ¿no? Lo mismo. Nuestra fichita informativa nos dice que derivemos. Esto no lo podemos trabajar nosotros. Tenemos que dar una derivación. Y después nosotros podemos dar un seguimiento. Podemos nosotros trabajar con red social, los padres, ya sabemos, tutores, docentes, amigos y compañeros y profesional externo. Y las capacitaciones, estudiantes, padres de familia, tutores y docentes. ¿Ok? Eso de allí. Es importante saberlo porque en los colegios muchas veces confundimos y decimos, no, ese estudiante es así, déjalo. No es así. Es importante explorar y ver qué es lo que está pasando también del otro lado, ¿no? Estoy ahí, ¿ya? ¿Qué más? El consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, es otro tema que tal vez los chicos ya de quinto, de cuarto de secundaria estén teniendo por ahí algún tipo de aproximación a esto. Algunos, digo, no todos. Tal vez los que están más en riesgo en sus familias, en sus vidas, ¿no? Entonces, es importante saber ello y tenerlo en cuenta para dar un soporte. La ficha informativa nos dice que en grado ideal de aparición, la secundaria, las acciones, evaluar, derivar, ya sabemos esto no lo podemos trabajar. Y la red social de apoyo, los padres de familia, tutores, ya saben cuáles son. Las capacitaciones, estudiantes, padres de familia, tutores y docentes. ¿Podemos hacer charlas con estudiantes o talleres con estudiantes? Sí, ya se puede hacer. ¿Ya? Eso de allí, informarle también a los docentes y tutores, es muy importante. ¿Qué otra cosa más? Las inteligencias múltiples, es otro tema, eh, que vamos a tener que trabajar y entramos aquí en la parte, lo que es la parte vocacional, ¿no? Que los trabajamos, ya hemos dicho, con los chicos de últimos niveles, ya, los de tercero, cuarto y quinto, ya tenemos que ir hablando con ellos de esto, ¿no? Y las inteligencias múltiples es importante saberlo, porque nos dice la teoría que las personas tenemos talentos, ¿no? No es solamente matemática y lenguas, sino es talentos verbales, talentos musicales, deportivos, intrapersonal, interpersonales, espirituales, existencialistas, espaciales, especiales y todo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Para no encapsular y englobar a los estudiantes como mate, números y letras. No, no solamente eso. Matemáticas o letras. Entonces, en cuanto a esto, si hay evaluaciones, ya vamos a ver qué vamos a evaluar o qué test vamos a tomar para evaluar estas inteligencias múltiples. Lo vamos a ver en lo que es el informe psicoeducativo. Las acciones, evaluar, dar seguimientos y reforzamiento de charlas, ¿no? La red social de apoyo, padre de familia, tutor, docentes, amigos y compañeros. La capacitación, ¿no? Estudiantes, padres de familia, tutores y docentes, ¿ya? ¿Es importante hablar esto con los estudiantes? Sí, porque hay estudiantes seguramente que, o padres también, que piensan de que todo es números y letras y no hay otras cosas, ¿no? Tu hijo puede ser perfecto en deporte y en música, ¿no? Promover eso, ¿ya? ¿Qué más? Otro apartado dentro de la parte vocacional son la inteligencia emocional. Otro tema importante de la parte vocacional para potenciar esa elección a futuros, esa elección profesional a futuro, ¿no? Entendiendo pues que la inteligencia emocional ya se sabe, es el componente principal en los seres humanos que propicia el éxito, ¿no? Antes se tenía entendido que era el coeficiente intelectual, pero ya ahorita la ciencia ha avanzado y nos dice que no. La parte más importante en los humanos es la habilidad emocional que ellos tienen, que tenemos como seres humanos, para gestionar tanto las propias como las de las otras personas y así conectar mejor. Esa habilidad emocional.
habilidades socioemocionales o inteligencia emocional. Yo hice mi tesis para titularme de este tema, de inteligencia emocional. Bastante interesante la teoría porque hay bastantes aspectos de la persona que se evalúan. Por ejemplo, el optimismo, ¿no? ¿Qué tan optimista eres? No qué tan feliz, no qué tan positivo. ¿Qué tan optimista eres, por ejemplo? Era un apartado que se evalúa, ¿no? El optimismo, ¿ya? Eso, inteligencia emocional, y hay modelos también de inteligencia emocional, el mixto y de habilidad, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esta inteligencia emocional en las instituciones? Ya sabemos. Grado de ideal de aparición, secundaria, acciones, evaluación, seguimiento individual, eh, y red social de apoyo, capacitaciones. Ya vamos a hacerlo. Vamos a ver qué test vamos a tomar también para evaluar esa inteligencia emocional en la clase de file psicoeducativo, ¿ok? Ya, eso de ahí. ¿Qué más? Otro tema importante, ¿no? Otro tema importante que sí hay que trabajar en cuanto a la parte vocacional es el liderazgo. Liderazgo. A los chicos ya que salen, que están por salir del colegio, es importante ir hablándoles de liderazgo, ¿no? Eh, porque sabemos que pues esto de componente en sus trabajos lo van a utilizar mucho, ¿ya? El liderazgo autoritario, el líder democrático, el líder carismático y el líder transformacional. Entonces, el liderazgo como aspecto y componente en sus identidades es importante. Lo podemos hacer mediante la fichita de acción y capacitarlos a los estudiantes, a los padres de familia, a los tutores y docentes, ¿ok? Es importante hacer ello también. Sí. Otro tema más dentro de la psicología educativa, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, estamos viendo la psicología educativa y los temas de acuerdo al desarrollo también, porque estamos trabajando desde inicial, primaria, secundaria, parte vocacional, y después vamos a hablar también tema familiar. ¿Qué temas dentro de la familia vamos a tocar para nosotros promover y ser formadores también de familias, ¿ok? Este otro tema, también, pues dentro de la parte vocacional, es la vocación y profesión. Hablarles a los estudiantes de lo que es vocación, de lo que es profesión, ¿ya? Y fomentar ello, ¿no? Fomentar ello, hablarles de lo que es la pasión, la entrega, el trabajo, el futuro, la proyección laboral. Hacerte un tallercito, una charlita con los estudiantes, con los padres, hablarles de qué tan importante es primero descubrir tu vocación para luego elegir tu profesión, que tenga que estar alineado para evitar complicaciones, ¿no? La idea es tener una idea clara de la elección profesional que salga o que tenga una base bien sólida o respecto a la vocación, ¿ya? Ese es otro tema que la psicología educativa también toma y toca. Y conectado a esto es otro, los futuros y metas. Si bien es cierto, tengo mi vocación consolidada y mi proyección en mi profesión, pero ¿y cómo están mis futuros y mis metas? Lo tengo claro en eso, también es importante hablar de ello, ¿no? Con los estudiantes. Esto se ve sobre todo en la parte de orientación vocacional, en el informe psicoeducativo, el informe vocacional, ya lo vamos a ver cómo hacer ello, ¿ya? Hablamos de temas, por ejemplo, como el autodescubrimiento, la adquisición de habilidades, la interiorización de competencias, y lo que es proyectos de vida y todo eso, ¿no? ¿Ya? Eso también tiene una injerencia importante. Sobre todo en la secundaria, las acciones son las que ustedes están viendo, la red social de apoyo básicamente es la misma, y la capacitación a estudiantes, a padres de familia y los tutores. Es importante hablar con ellos de este tema, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro temita por ahí? Otra cosita, por ejemplo, que también es importante hablar con los estudiantes, es acerca de los recursos personales que ellos tienen, ¿ya? Esto ya es un temita más personal, más intrapersonal, para que ellos se conozcan mejor y sepan qué personas son cada uno y cómo ellos pueden agenciarse ellos mismos en sus vidas, ¿no? Que ellos tengan ese sentimiento de yo puedo con mi vida en este aspecto también. Y para eso con ellos explora los puntos de fortalezas, virtudes, facilidades, ventajas, oportunidades que cada uno tiene en su vida, en su entorno, ¿no? Entonces, ello es la idea también de fomentar una idea ahí más sólida
de lo que son como personas y dentro de este punto, ¿ya? Y ya lo que hacemos está allí, pueden verlo para mayor información y capacitaciones también, ¿no? Red social de apoyo, evaluar, dar seguimientos y trabajar con reforzamientos, tutoriales y charlas a los docentes, ¿ok? Esto ya entramos a los temas de la familia. Por ejemplo, yo propongo bastante hablar con las familias acerca del tema del estilo de crianza. Hay familias que no saben ni siquiera qué son estilos de crianza y peor aún cuántos hay y cuáles son. Ya sabemos que son 4. El estilo de crianza autoritario, negligente, permisivo y democrático. Preguntarle al papá, señora, ¿usted en cuál se ubica? ¿Mm? ¿Cuál usted utiliza en casa? ¿Qué estilo de crianza usted está utilizando? Y la idea es que los padres recaigan en el estilo democrático, pues, ¿no? Como el estilo más saludable de llevar a cabo una familia y de formar personas, hijos en este caso, y en este caso más puntual, estudiantes, ¿ya? Para esto es importante, pues, podemos detectar qué es tal vez el estudiante, en qué estilo está sumergido en familia, evaluándolo, dando seguimiento, cómo podemos apoyar o aportar en la vida del estudiante, trabajando con la red social padres, tutor y amigos, y la capacitación siempre, ¿no? Estudiantes, a padres de familia y tutores, eso sí, ya, eso de ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro temita? Ya vamos terminando también. Otro tema importante, ¿no? Que es tal vez crucial también hablar, esto ya en escuelas de padres, ¿no? Como les digo, estos temas finales son con escuelas de padres, ¿ya? En lo que son funcionamiento en parejas, ¿no? Por ejemplo, es importante hablar con las parejas, con los padres de familia acerca de cómo van con sus relaciones, con sus parejas. No porque son padres de familia han dejado de ser pareja, ¿no? Es importante que se mantenga las cosas antes que tengan hijos, o como fueron antes que tengan hijos, ¿no? La intimidad, ese cariño, ese aprecio, ¿no? Esa costumbre de darse los buenos días, de tratarse como pareja, porque son pareja todavía, si bien es cierto son padres, pero son pareja aún, ¿ya? Entonces, en esto también se salen de allí muchos, más cositas como individuos, las parejas, las familias, los hijos del sistema familiar, también se tiene que hablar de ello. ¿Ya? Hablar a los papás o hacer con ellos algunas prácticas que fomenten su relación de pareja es importante. Hacerlos que hagan algunas dinámicas, ¿no? Con ellos, abrazos, qué sé yo. ¿Ya? Ahí está la ficha informativa, pueden revisarla. Y el tema final que hoy nos convoca es el tema de la construcción de soluciones en familia. Si bien es cierto, se dice y esto es bacán, les cuento, esto iba acá. Las familias es el núcleo de la sociedad. Yo al menos mantengo una postura diferente de creencia, ¿no? Yo creo que el núcleo de la vida son las parejas, no las familias, porque lo que da origen a la familia es la pareja, pues. Si no tienes una buena pareja, no tienes una buena familia, y si no tienes una buena familia, probablemente no tengas buenos hijos, y así por así. Entonces, yo creo que el núcleo de la sociedad es la pareja, y creo que la pareja, saber mantenerte con tu pareja y saber ser pareja es muy importante en la vida. Es la persona que te va a acompañar por el resto de tu vida, entonces, imagínate. Y después ya hablando de familias, es importante hablar y buscar en ellas ideas, formas de propiciar y fomentar las soluciones en las familias, ¿no? En caso haya problemas, pues, ¿no? Entonces dice, se fomenta la unión, la horizontalidad y la búsqueda de recursos, ¿no? La colaboración, el diálogo, la escucha real, los roles y las reglas son algunos factores y algunos puntos que trabajamos, que se trabajan dentro de ¿no? De de la familia, ¿no? En este punto hablamos con las parejas, hablamos con las familias sobre estos puntos y la idea es que haya un aterrizaje más notorio en cuanto a estos temas y lo consideren y lo hagan en casa. El grado ideal de secundaria, ¿no? Aquí podemos acciones, dar seguimientos, en la red social ya sabemos, en las capacitaciones, estudiantes, padres de familia y tutores. Si los estudiantes están dentro de estas charlas, perfectos también. Pueden asistir con sus padres también, ¿ya? Y eso de allí, estimados estudiantes, en cuanto a los tópicos, temas, apartados que tiene la psicología educativa y al menos es importante trabajar en el mundo o en que estamos trabajando en procesos de enseñanza-aprendizaje. Entendemos que todos los temas que hemos revisado el día de hoy
son los prioritarios, son los que más tenemos que tener en cuenta y son los que al menos teniendo un ojo especial a ellos, muchas situaciones van a ser sobrellevadas y van a ser solucionadas, o en el mejor de los casos, evitadas también. ¿Ya? Eso de allí. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes, que tengan al respecto? Pregunta, aporte, que ustedes puedan compartir. A ver, Nelly, tu manito está levantada. ¿Quieres opinar algo? ¿O se quedó levantada de la participación anterior? Eh, Sí, psicólogo se quedó levantado, pero sí, sí tenía una consulta. En los sí, casos de derivación, como son ideación suicida, depresión, en esos casos, ¿cómo son las acciones con los compañeros del estudiante que ha sido derivado? Se les tiene que, ellos tienen que saber que su compañerito, no sé, su compañerita María, tiene depresión y no sé, y comunicarles, ellos deberían saber quién, o sea, si su compañera, por qué está acudiendo al psicólogo o al centro de salud. O sea, cómo sería, o sea, sería bueno que ellos conozcan del caso, quién está con ese problema o cómo sería nuestra acción. Ajá, esa era mi pregunta. bueno, ¿te refieres en el caso, por ejemplo, un ejemplo que práctico? En el salón de tercero A hay una niña que se llama Viviana, ya, Viviana, y ella tiene a sus compañeritas Sandra y Paola, ya, y Viviana ha sido derivada por la psicóloga porque quería suicidarse. Tu pregunta es, Ujú. Sandra y Paola tienen que saber si ella se ha querido suicidar. Sí, y si tiene ideación suicida o si tiene algún problema psicológico, ¿no? O sea, Mm. si eso le podría afectar o sí, claro, esa es mi pregunta. Si Yo, tendrían que saber. Ujú. ya, bueno, a ver, si son bien amigas, amigas, yo creo que van a saberlo antes que uno todavía, ¿no? Este, pero si no lo saben todavía y en la consulta llega a ti primero y ellas aún no saben, eh, yo la verdad yo les diría que conversen bastante con su amiga y que traten de informarse. Yo sí, la verdad, sí les diría qué es lo que su compañera ha intentado hacer. Claro, no necesariamente sabemos que estamos hablando con estudiantes, tenemos que emplear algún lenguaje sutil, ¿no? Entonces, las formas y medios de cómo le hagamos llegar esto a los estudiantes es importante, más importante de lo que se dice o el mensaje final, ojo. Eh, entonces, tal vez el riesgo sería causarle en ellos un impacto que creamos que sea nocivo. No creo que sea nocivo, pero sí es importante saber la vida de su compañera, porque creo que se les haría más daño ocultándole eso a las chicas a que diciéndoles. Seguramente esto hace que el sistema comience a funcionar mejor, el sistema amical de ellas, y ellas comiencen a interesarse más por su compañera y tengan otras acciones, muchas más de unión y más para salvaguardar la vida de su compañera. Estos en plena comunicación con los padres, eso sí, ¿ya? Eso sí, es importante orientar en ese caso, pues que tú me planteas un caso extremo, ¿no? Los padres tienen que saber también, ¿ya? Tienen que saber y la idea es que los padres también conversen con sus hijas o las amigas de la compañerita que está en derivación de este caso. Y la idea sería que se forme a partir de esto más unión entre esos grupos de padres y de estudiantes para dar una solución al tema de su compañerita que está en terapia, ¿no? Eh, Eso de allí, yo te puedo compartir, Nelly. No sé si leer tu pregunta. También gracias por Sí, compartir. sí, sí, psicólogo, gracias. Ya, gracias a ti. A ver, ¿quién más por acá pregunta? Dice, Melina, buenas noches. Una consulta dice que tienes. Te escuchamos. Melina, hola. Bueno, ah, a ver, ya. Ya. A ver, Melina dice acá. En nivel primario comúnmente existen casos de dislexia y discalculia. En el caso de Argentina, la mayor cantidad de niños arrojaron resultados negativos en materias de lengua y matemática. De manera se podría trabajar con un niño en acompañamiento con docente que método. Ya, bueno.
¿Qué métodos? Bueno, primero, si hay mucha diferencia y como tú dices, bastante cantidad de niños en ese aspecto con baja nota, sería pues lo primero, creo yo, si son muy bajas las notas, hacer algún tipo de examen o evaluación en cuanto a averiguar algún tipo de problema de aprendizaje. Ahora, que el docente se preste a implementar otros métodos para ayudarle al estudiante a esto, tendríamos que ver bastante la política del colegio y la predisposición del docente, ¿ah? Porque entendiéndonos y sabiendo cómo es el método educativo, al menos te hablo desde Perú, no sé cómo es en Argentina, los docentes tal vez se les dificulta el trabajo también, estar individualizando su método de enseñanza para ese estudiante que tiene un problema de aprendizaje. La idea sería que el estudiante que tenga algún problema de aprendizaje se refuerce en un espacio aparte externo y se estimule, ¿no? Esos procesos cognitivos o ese problema de aprendizaje para que ya recaiga bien al salón con el docente. Pero entendiendo yo que pues el docente tiene algún tipo de aprecio y de amabilidad, seguramente trabajar y ver pues revisar el estilo de aprendizaje que tiene este estudiante. Seguramente está enseñándole matemáticas únicamente con videos, pero seguramente el estudiante es auditivo y le entra mejor la parte de matemática escuchando, seguramente, o haciendo, ¿no? Entonces, eso de allí yo te podría compartir, es Melinda. No sé si aclaré tu pregunta, más bien gracias por compartir y preguntar. Muy gracias a ti. ¿Ya? Y el último, a ver, aquí hay una, dice, bueno, sí, Evangelio pleno, sí, es importante hacer una evaluación, ya vamos a ver eso en el informe psicoeducativo, qué test vamos a tomar para descartar algunas cosas. ¿Ya? Y sí es importante hacer un test. Ya vamos a ver la clase de informe psicoeducativo, vamos a ver eso. ¿Ya? Amigo, no sé, a ver, Evangelio Pleno, si respondí tu consulta, más bien gracias por preguntar. Ok, gracias a ti. Amigo, dice amigo Guti. Buenas noches, te escuchamos. ¿Tienes alguna consulta, pregunta? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ya. Cuando hablamos del tema de lo que son habilidades sociales, entendemos que es una manera preventiva y a la vez correctiva de poder ayudar a niños y adolescentes, ¿no? Y partiendo desde esa idea, podríamos hacer una diferenciación entre lo que es primaria y secundaria, donde se puede ver la temática que se puede llegar a realizar, ¿no?, dentro del programa. Más aún todavía sabiendo de que se evidencia científicamente de que el conocimiento y la aplicación de programas de habilidades sociales ha ayudado muchísimo a los adolescentes y a los niños a poder de alguna manera enfrentar los miedos y a la vez los problemas que arrastran de casa, ¿no? Entonces, la incógnita sería acá, que como psicólogos o como terapeutas en algunos casos, tenemos que ver que se haga como algo ya obligatorio la aplicación de programas de habilidades sociales en los tres ámbitos, ¿no?, de lo que es la educación. ¿Por qué? Porque de alguna manera se deja de lado y mucho se suple la idea de que el psicólogo educativo solo tiene que derivar y no tiene que intervenir, ¿no? Se deriva mucho al psicólogo clínico, pero quien más va a frecuentar y quien más va a estar a horas y va a conocer más la problemática en el acto, va a ser el psicólogo educativo, ¿no? Entonces, ahí como que uno debe, como en el colegio de psicólogos sé que hay diferentes áreas, ¿no? Y hay una que es la de la psicología educativa como tal, eh, como que afianzar más esa idea para que se pueda aplicar, pero ya como protocolos, ¿no?, estandarizados y que puedan ser homologados para que puedan ser realizados en los colegios.
porque es una necesidad. Si ahorita nos analizamos el tema netamente COVID, ¿no? Que es lo que hemos salido, ¿no?, recientemente, hay una gran cantidad de niños y adolescentes que han perdido a sus padres y tienen una etapa de duelo, ¿no? Y no se está trabajando eso, ¿no? Entonces, me gustaría que usted también pueda dar alguna reflexión con respecto a este tema, ¿no? Ok, claro, y gracias por tu aporte, estimado. Sí, tu audio me parece que se emite un sonido, ya, listo, muchas gracias. Sí, respecto a lo que tú comentas, es vital, ¿no? Es vital que los colegios se enfoquen en esto de acá, en promover las habilidades sociales, porque habilidades sociales también hablamos de habilidades emocionales o socioemocionales, y eso es inteligencia emocional. Ya se sabe que la inteligencia emocional es más importante todavía que la parte cognitiva pura de las personas para alcanzar el éxito o el bienestar general, ¿no? Entonces, yo podría también acotar de lo que tú comentas, que tal vez que los colegios, o para que los colegios, tal vez lo ideal es lo que tú has comentado, ¿no? También se necesitaría que los colegios pues tengan una apertura más a tomar en cuenta la psicología en los colegios. Y sabemos que el método educativo, al menos aquí en el Perú, más se presta a seguir lo que ya está establecido más que hacer cambios. Pero a pesar de eso, nosotros como psicólogos educativos en algunas instituciones podemos tener una injerencia importante, podemos, como tú dices, hacer algún plan, estructurar algún protocolo de habilidad social o instalarlo en los talleres de tutoría que tú no tienes, ¿no?, con los estudiantes para ejercer esas charlas y talleres y promover las habilidades sociales en los estudiantes. Ahora, hay diferencia en habilidades sociales primarias, que es para los estudiantes de primaria, y habilidades sociales ya avanzadas, que para los de secundaria. Entonces, eso ya es parte técnica, se tendría que ver ya dentro de la programación, pero es importante, ¿no? Es importante promover estas habilidades sociales para ayudar al estudiante, pues, a relacionarse con el mundo. Son habilidades sociales, como bien dice la palabra, y encontrar salidas, puertas, soluciones, y sobrepasar obstáculos, que eso también forja identidades y forja autoestimas, ¿no? Eso de allí es importante que los colegios, al menos si se ruega que se haya algún cambio más notorio todavía, más importancia en la parte psicológica, y los psicólogos educativos que ya laboran en los colegios, tomarlo más en cuenta todavía, ¿no? Eso de allí, estimado, muchas gracias también por compartir. Eso es lo que te puedo aportar. Gracias. Es importante ello, ¿ya? Bien, estimados estudiantes, sabiendo que nos pasamos 8 minutitos, les dejo con esta frasecita, ¿no?, de Confucio. Dice: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, y la esperanza genera paz. Es lo que decía Confucio. Y no habría, pues, otro fin si no es educarnos para tener un mundo cada vez más y más pacífico, un mundo más en donde haya menos Irán y Israel, ¿no?, en donde haya menos ese tipo de casos, Pakistán, ¿no? Entonces, es lo que menos espera, y lo que más espera y que se fomenta es generar lazos de unión, de paz y confianza, ¿no? Eso de ahí, estimados estudiantes, agradecerles a todos por su tiempo, por su espacio, por su escucha, por sus peticiones y por sus consultas, sus aportes. Agradezco la atención de todos y bueno, tengan ustedes buenas noches. Descansen, cuídense bastante, buen fin de semana, pásenla bonito, compartan con sus familias, sigan aprendiendo más, exploren más las áreas que este mundo nos da, y es importante lo que ustedes ya hacen, es enfocarse más en lo que hacen y aprender cada día de lo que se han propuesto. Listo, agradecerles a ustedes y tengan ustedes buenas noches. Cuídense bastante, buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Hasta pronto y buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches.